Eso no es un comunicado, esa es una carta privada Uh-huh. que no tendría por qué estar circulando. Alguien la filtró a los medios, pero es una carta dirigida a mí, no es un comunicado del director. Una carta que se filtró a los medios entonces. Exactamente, sí. ¿Qué nos puede decir usted de esa carta que dice usted que es privada? Pues es una carta que escribió alguien, se la puso en el escritorio a Paco Ignacio Taibo, por lo que me informó, Paco Ignacio Taibo conversó con varias personas y decidió firmar la carta, pensando lo que dice ahí, que le faltó el respeto a la editora del trimestre económico en una de las reuniones que tuvimos del Consejo Directivo. Después de recibir la carta, yo pedí el derecho de audiencia, no se me había escuchado, me lo dieron. La carta está firmada el 5 de septiembre, me dieron el derecho de audiencia el 11, y ahí conversé ampliamente con Paco Ignacio Taibo, y quedó muy claro que no hubo falta de respeto y que no había fundamento para escribir esa carta, y el director del Fondo de Cultura se retractó, y yo sigo siendo miembro del Consejo Directivo del Trimestre Económico y estoy cumpliendo plenamente mis funciones al respecto. Es decir, que ayer, cuando se da a conocer esto, ¿usted seguía como miembro del Consejo, o sí estuvo en algún momento fuera de este Consejo Directivo del Trimestre Económico? Pues depende cómo lo quieran interpretar. Una carta, la carta efectivamente dice a partir de la fecha en que está firmada. Entonces podría interpretar que entre el 5 y el 11 estuve fuera, pero yo creo que no es así. La carta no podía ser válida porque no se había seguido el protocolo correcto para este tipo de circunstancias administrativas o legales, que es darle audiencia al acusado. Claro. En este caso se me acusó de algo, no se me escuchó, se me mandó una carta, pedí audiencia. Una vez que se me escuchó, quedó muy claro que no había habido tal falta de respeto y que no procedía, por tanto, el despido, que es un despido muy raro, porque no me pagan, no le pagan a ninguno de los miembros del Consejo Directivo. Es un Consejo Directivo honorario, es un trabajo gratuito que prestamos porque el fondo se quedó sin fondos para pagarle al director del trimestre económico, y entonces Paco Ignacio Taibo pensó que un consejo directivo colectivo se repartía la chamba entre más personas, y entonces estaría más fácil conseguir gente que estuviera dispuesta a trabajar sin remuneración, y así fue. Hemos estado trabajando, pues yo desde febrero, creo que fue cuando empezó el consejo directivo, y sin remuneración, y entonces no es un despido, es un expulsión. Una expulsión del consejo directivo en el que no cobra desde febrero, doctor. Sí, no cobro porque así fue el acuerdo, no es porque no me estén pagando no, se nos invitó a ser miembros de un consejo directivo honorario, pero hacemos la revista, hacemos toda la chamba de la revista, excepto la parte de formación, impresión, etcétera. Hacemos todo lo que haría un director y un comité, un consejo editorial, digamos. Nos apoyamos en dictámenes externos, obviamente. Tenemos un amplio comité editorial de 50 personas, muy distinguidos economistas, y mujeres y hombres mexicanos, y ellos nos ayudan con los dictámenes de los artículos, pero el resto de la chamba lo hacemos nosotros, y nos ayuda la editora, la que se hace referencia que le falta el respeto. ¿Usted niega que le haya faltado el respeto a la editora Nuria Pliego?
Sí, yo niego totalmente que le haya faltado el respeto. ¿Y por qué esta versión escaló a tal grado que emitió esta carta Paco Ignacio Taibo, sin haberlo escuchado usted? Pues eso tendrían que preguntárselo a Paco Ignacio Taibo. A mí lo único que me dijo es que conversó con 5 personas. Uh-huh. Y que antes de firmar la carta, eso fue lo que me dijo. Pero conversando ampliamente con él, pues quedó claro que un consejo directivo colectivo es difícil, como son difíciles cualquier órgano colectivo. Vea lo que sucede en la Cámara de Diputados o lo que sucede en un consejo de administración de una empresa. La gente tiene opiniones distintas sobre los temas sustanciales y sí, a veces me entra la pasión, subo el tono de voz, pero nunca hacia esta persona Nuria Pliego, ¿sí? Cuando subo el tono de voz es porque estoy discutiendo con mis colegas del Consejo Directivo y estoy en desacuerdo y siento que no me están escuchando, en fin. Soy una persona apasionada y que a veces me enojo, eso es cierto. Entonces, pero a ella no le falté al respeto, a ella no le hablé en un tono brusco, grosero, no le dije ninguna palabra fuera de lugar. Entonces, me sorprendió muchísimo. La sesión fue el 2 de septiembre, el 5 de septiembre me llega la carta y me sacó de onda. Inmediatamente mandé un correo pidiendo audiencia y me la dieron lo más pronto que se pudo porque Paco Ignacio Taibo estaba de viaje, pero me la dieron muy rápido y fue muy cordial la reunión con Paco Ignacio Taibo y acordamos que continuara yo en mis funciones. Supongo que lo convencí de que no le falté al respeto. ¿Hubo alguna conversación con la editora Nuria Pliego? No, ¿ella lo acusó propiamente o fueron otras personas? No sé. Aparentemente, como me dijo Paco Ignacio Taibo, que habló con 5 personas, quiere decir que habló con Nuria Pliego, con el gerente editorial y con los 3 editores, los 3 miembros del Consejo Editorial adicionales. Supongo, ¿no? Ese tema no lo tocamos en la conversación, porque ya no venía al caso el detalle, digamos, de quién. Aquí lo importante es que alguien está tratando de dañar ese acuerdo al que yo llegué con Paco Ignacio Taibo. ¿Esto no se tuvo que haber conocido en los medios, considera, doctor? Pues no, porque la carta ya se había retractado. Esto se conoce en los medios ayer, 18 de septiembre, sí. Cuando la reunión fue el 11 y ahí se retractó y ahí le dio a conocer ese mismo día o al día siguiente a los miembros del Consejo Directivo y supongo que a Nuria Pliego que lo que había dicho en la carta ya no tenía validez. Entonces alguien lo filtra con la intención de dañar a alguien, no sé si a mí o a Paco Ignacio Taibo. Lo más probable es que sea a Paco Ignacio Taibo, no sé, la verdad no sé, pero muy poca gente conocía ese escrito porque es un documento interno, no es un comunicado de prensa, es un oficio. Claro, sí, viene con su firma incluso. Sí, exacto. ¿Todo queda como antes entonces, doctor? Sí, todo queda como antes. ¿Usted seguirá en el Consejo Directivo del Trimestre Económico? Estoy haciendo mi trabajo, estoy trabajando arduamente, sí. ¿La relación con Paco Ignacio se mantiene firme entonces? Sí, y además muy cordial porque pues conversamos, nos conocimos más de lo que nos conocíamos. Yo no lo conocía a Paco Ignacio y me cayó muy bien, lo puedo decir públicamente. Es un hombre cordial, me mostró las nuevas publicaciones que está sacando el fondo, conversamos sobre las colecciones del fondo, en fin, fue una reunión
útil para los dos. Él me conoció un poco, yo lo conocí un poco, yo me enteré de cosas que está haciendo el fondo que no sabía, y pues creo que el trabajo va de aquí en adelante va a ser incluso mejor. ¿Desde que llegó Paco Ignacio no se había reunido con él? ¿Perdón? ¿Desde que llegó Paco Ignacio no se había reunido con él? No individualmente. Paco Ignacio, usted recordará que en febrero, en una transmisión que hacen por internet, un programa de televisión, digamos, nos invitó a todos los miembros del Consejo Directivo para presentar el nuevo Consejo Directivo del trimestre económico, y ahí se anunció que sí le va a dar un giro de 180 grados a la revista, que ya no iba a ser solamente neoliberal, que iba a ser crítica y plural la revista, y esa fue la única vez que me reuní con él. En otras ocasiones nos reuníamos en su oficina, no, el consejo directivo no tiene dónde reunirse, y entonces nos reuníamos en su oficina y pasaba y los saludábamos, pero en grupo, digamos, estábamos todos los del consejo y comentábamos alguna cosa, alguna novedad, y ya se iba él para su oficina, porque nos reuníamos en la sala de juntas pegada a su oficina. ¿Nota algún cambio radical en el Fondo de Cultura Económica? Sí, están produciendo libros muy baratos, están publicando mucho y han bajado los precios enormemente. Por ejemplo, el trimestre se vendía en 260 pesos, el trimestre económico, que es una publicación que sale 4 veces al año, que es como un libro de entre 250 y 300 páginas, se vendían 250 pesos, ahora se venden 99 pesos. Y así sucesivamente. Han reimpreso muchas y han bajado los precios, hay libros muy baratos, están haciendo esta promoción de la lectura, están haciendo buenas cosas. Yo quisiera que hicieran otras más, pero yo quisiera que publicaran más libros de economía, pero ahí es donde Paco Ignacio le ha cambiado un poco la orientación al fondo. El fondo se llama Fondo de Cultura Económica, se creó para hacer libros de economía. El adjetivo económica no es gratuito, porque no había literatura económica en español en todo el mundo, ni siquiera en España, que estaba, en España a lo mejor había algo, pero en 1934 se crea el trimestre, en 1935 el fondo, y Paco Ignacio está promoviendo más las colecciones que no son de economía, que son de conocimientos generales, literatura, historia, las otras colecciones, la de breviarios, la colección popular, las que son muy baratas, y está sacando nuevos libros en esas colecciones. Está haciendo una buena labor, pero yo en lo que discrepo, y lo discutimos un buen rato ahí en esa reunión, es que los libros de economía son muy importantes, y a lo mejor lo convenzo después de que publique más libros de economía, y le voy a estar mandando propuestas de libros de economía, claro, escritos en español o cosas que se puedan traducir del inglés o de otros idiomas. Por lo pronto todo queda como estaba en el trimestre económico, doctor. Así es, por lo pronto todo queda igual, y espero que no se mueva, porque tenemos mucho que hacer. El cambio en el trimestre, si usted consulta el número 343, que es el más reciente, que hicimos una presentación pública en la librería Rosario Castellanos el 27 de agosto, es otra cosa. Es la revista que trata los temas fundamentales de la economía mexicana,
Después vamos a tratar los temas fundamentales de la economía latinoamericana y del pensamiento económico. El trimestre económico se había vuelto una revista de temas irrelevantes, de ejercicios prácticamente para estudiantes que estaban terminando la maestría o el doctorado en economía y que necesitaban demostrar que dominaban la econometría, que es el manejo estadístico que se hace cuando se hace análisis económico, pero con temas que no eran los temas importantes para el país. ¿Dijo neoliberal? Pública. ¿Dijo neoliberal previamente? Sí, bueno, además el contenido era totalmente neoliberal, sí. Yo no hubiera podido publicar nunca con la administración del director anterior un artículo en el trimestre. A conocidos míos que enviaron artículos muy buenos, les contestaban que les rechazaban su artículo y les decían no cabe dentro de la línea editorial del trimestre económico, y ¡pac! Y créame que ahora uno de esos es miembro de nuestro comité editorial y es un economista matemático muy sofisticado, pero que hace pensamiento teórico, que trata las cosas centrales de la teoría económica y no jueguitos entre variables de poca importancia, digamos, que es muy común en los artículos del trimestre antes de este año, ¿no? Claro. ¿Y está contento con que no tenga fondos, el fondo, como dijo usted? Es que se acuerda usted que la Secretaría de Hacienda congeló todos los fondos que se pagaban como honorarios en todo el sector público federal. Entonces, en el Fondo de Cultura había muchos puestos que se pagaban con honorarios, entre ellos el director del trimestre económico. Entonces, cuando se enteran de que no pueden contratar un director porque no le pueden pagar, es cuando deciden crear un consejo directivo colectivo de tipo honorario. Tenían 2 personas trabajando en el trimestre. Esta persona, la que está en la carta, Nuria Pliego, era la asistente del editor, y el editor tenía plaza, y Nuria Pliego no tenía plaza. Entonces, cuando llega la nueva administración, le piden que se vaya al editor, y a Nuria Pliego la ascienden a la plaza de editora. ¿Y por qué? Porque no podían conservar 2 personas y tomaron esa decisión. Eso fue mucho antes de que yo llegara. Creo que fue en enero de este año. Yo empecé cuando me invitaron al consejo directivo fue a mediados de febrero. Desde este año está. Sí, de este año. Llevo 7, 8 meses ahí, pero ya hemos sacado 3 números y el nuevo, que es propiamente ya de nuestra creación, es un número que se ve en la página del trimestre. Hay un indicador del número de consultas que se hacen, y las consultas que se han hecho de este número, el nuevo que sacamos, son el triple o el cuádruple de las consultas que se hacían a otros números anteriores. Había mucha expectativa por ver qué iba a hacer la nueva administración, pero también los temas tratados generaron mucho interés. Entonces se sigue consultando mucho el número, y pues la idea es mantener ese nivel claro. En el trimestre. Por último, ya que están discutiendo el presupuesto, ¿no pediría usted que consideraran un mayor presupuesto para el Fondo de Cultura? Pues sí, yo no sé qué esté negociando el área que maneja esto en el Fondo de Cultura, pero pues por lo pronto yo lo que pediría es que el trimestre tuviera un pequeñísimo presupuesto que le permitiera tener una oficina
donde reunirse y tener para pagarle el sueldo o un honorario al consejo directivo, a los miembros del consejo, una cosa muy pequeña, pero que tuviera, no sé, 200,000 pesos al mes, una cosa así pequeña, le daría mucho respiro al trimestre económico, porque, pues sí, todo, la tarea, digamos, que insume recursos, papel, tinta, todo eso no está en el presupuesto del trimestre, eso lo pone en especie el Fondo de Cultura. Ellos imprimen la revista, ellos la forman, tienen formadores, obviamente, porque hacen muchos libros, pero nosotros no tenemos para pagarle a nadie. Y entonces sí necesitamos una persona adicional, y sí un pequeño aumento, y no debería ser que la recuperación de presupuestos fuera en honorarios, debería ser en plazas, para que la gente tenga seguridad en el empleo, para que tenga seguridad social. En el caso del fondo sería el IMSS, porque es un organismo descentralizado, para que puedan jubilarse, para que puedan cotizar y tener una seguridad social en la vejez. Esas cosas no las tienen los que ganan por honorarios. Había dicho que hay 2 plazas, ¿siguen esas 2 plazas? No. Ni una plaza hay. Era una plaza y una de honorarios. La de honorarios desapareció. Y la plaza que quedó es la que ocupa Nuria Pliego. Nuria Pliego, sí, la editora. Sí, la editora que dicen que dice que le falté el respeto. Le faltó el respeto. Ya se reconoció que no le falté el respeto. Lo que faltaría es un careo entre ella y yo delante de Paco Ignacio o algo, para que se aclararan mejor las cosas. Trabajan juntos, pero no han hablado del tema. Exacto. No ha habido reunión del consejo, pero tiene que haber en estos días, y ahí la tengo que ver, y bueno, en fin, pero sí sería muy bueno que hubiera lo que pasa es que yo, como no hay documento por escrito, ni me dieron ningún documento por escrito, no sé qué dice que dije, y entonces es muy difícil, pero sí. En la carta solo dice: consideramos que la manera en que usted se dirigió a la editora Nuria Pliego es inaceptable y quebranta los principios de respeto que nosotros nos esforzamos por cumplir cada día. Es lo único que menciona. Sí. Hay una cultura que yo creo que viene de mucho tiempo atrás en el Fondo de Cultura Económica. Hay una cultura interna de mucho respeto entre los niveles jerárquicos. Eso es cierto. Es algo distinto al resto del sector público, Esto lo ha de haber creado el gran fundador del Fondo de Cultura, el que le dio la estatura que tiene actualmente, es Arnaldo Orfila, un uruguayo refugiado en México, un sabio que dirigió el Fondo de Cultura muchísimo tiempo, hasta que se peleó con alguien en el gobierno, no recuerdo bien quién, y renunció y fundó Siglo XXI Editores. O sea, Arnaldo Orfila ha sido el gran editor de México, el que echa para arriba y lo vuelve algo muy famoso y muy importante al Fondo de Cultura, y luego el que funda, y se queda muy poquito tiempo en el siglo XXI, ya tenía edad avanzada, pero yo creo que él creó esa cultura. No hay sindicato en el Fondo de Cultura, pero hay una cultura interna de trato respetuoso entre las gentes, y a eso hace referencia la carta de Paco Ignacio Taibo. Incluso tienen una comisión de ética. Eventualmente en la comisión de ética podemos pedir que los resquemores o los malos entendidos que quedan vivos después de ser, pues sí, una sesión dura, difícil, el lunes 2 de septiembre, pero fue lo duro, difícil con mis colegas, no con ella. Pero a lo mejor quedaron resquemores,
que a lo mejor la Comisión de Ética podría ser el foro para que ahí se aclararan más las cosas y quedáramos amigos como habíamos sido hasta ahora, todos. Claro. Entre nosotros, no se rompió totalmente, pero sí hubo pero ya nos había pasado otras veces y no había trascendido, nos volvíamos a reunir y como si nada, porque no solo es difícil algo colectivo, es mucho más difícil algo colectivo que está tratando de transformarse en algo nuevo. Entonces la visión de los nuevos no siempre coincide entre los distintos, en este caso miembros del Consejo Directivo, y pues sí, tenemos algunas diferencias que las hemos ido resolviendo a medida que se van presentando y que pues las vamos a seguir resolviendo en el futuro, porque es una revista muy importante. Es la revista más antigua de economía en habla española. Lleva 86 años saliendo sin fallar un solo número, y todos los números salen puntualmente y se lee muchísimo en toda Latinoamérica y en España. Es una revista muy prestigiada y que queremos darle el prestigio que tuvo en los años 60, 70, cuando fue la revista clave para impulsar el pensamiento latinoamericano de la CEPAL, del desarrollismo, de la independencia o de la soberanía económica de América Latina. Entonces, esa es nuestra misión, rehabilitar una revista que se había venido a menos con la era neoliberal. Se había vuelto una revista muy parecida a las revistas de economía del CIDE, del Colegio de México, totalmente tecnocráticas y neoliberales. Claro, bueno, pues doctor, seguiremos pendientes de lo que pasa en el trimestre económico. Usted se mantiene al frente, bueno, se mantiene como miembro de este consejo. Como miembro, consejo, porque no hay jerarquías entre los miembros del consejo, somos todos pares. Y ya veremos si les dan o no les dan presupuesto para el próximo año, doctor. A ver si nos mejoran algo, que nos den un poquito, no es mucho, pero bueno, ojalá. Muchas gracias. Gracias, doctor, por compartir este comentario.